este tercer domingo del Adviento que hoy celebramos es el domingo de la alegría. Lo conocemos como el domingo in gaudete. Y la liturgia de la palabra nos ofrece esa imagen de la alegría, que significa el estar seguros de que Cristo llega, que Cristo viene, que nace entre nosotros en la Navidad, en este pasaje del libro del profeta Isaías que acabamos de proclamar como primera lectura. Este primer Isaías lo que hace es cantar un himno de alegría porque el pueblo de Israel está volviendo de su destierro en Babilonia. Y la liturgia nos compara, la liturgia de la palabra de este domingo, la alegría que significa volver del destierro a la alegría de recibir a aquel que viene precisamente a sacarnos del destierro. Ese nacimiento de Jesús en la carne que nos saca del destierro de la no amistad con Dios y nos introduce con mucha alegría en su propio corazón. Pero la realidad es también distinta a la que deseamos. Estamos rodeados, vivimos en una sociedad, en una cultura que no nos puede producir alegría el vivir nuestra fe. Hemos pasado de lo que los últimos años veíamos con frecuencia, una indiferencia por todo lo religioso y especialmente por la fe católica, a una persecución que fue sutil en algún momento y ahora es abierta, ahora es explícita. Entonces me parece que nosotros tenemos que ubicarnos frente a la alegría que Isaías manifiesta en este pasaje de su libro que hemos proclamado como primera lectura, frente al nacimiento de Jesús en el lugar de Juan el Bautista. Nosotros somos Juan Bautista. Juan Bautista estaba en la cárcel porque se enfrentó con Herodes y le dijo que no podía tener como mujer a su cuñada. Pero la gran pregunta que Juan el Bautista tenía en su corazón era ¿por qué Cristo no lo sacaba de la cárcel? ¿Por qué Jesús no impidió esa muerte violenta en la que le cortaron la cabeza y se la llevaron a Herodes en una bandeja? Y entonces no le queda otra solución que mandarle a preguntar, ¿en serio sos vos? Y lo conocía de chiquito a Jesús, era su primo. Se conocieron de panza a panza, porque Jesús con María fue a visitar a Santa Isabel, que ya había concebido a Juan el Bautista. Y dice el Evangelio que Juan el Bautista saltó de alegría en el seno de su madre. Él sabía perfectamente, lo había anunciado, lo había bautizado a Jesús en el Jordán, pero tenía otras expectativas. Juan el Bautista formaba parte de ese grueso del pueblo de Israel que pensaba en un Mesías que tuviera poder, que pudiera arreglar las cosas en serio, que pusiera las cosas en su lugar, que recuperara el bien, que frenara el mal. Y se encuentra con esta realidad, se encuentra en la cárcel, abandonado por Jesús, aparentemente, y librado a las manos y al corazón perverso de Herodes. Entonces manda a preguntar, ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le contesta con una cita del profeta Isaías. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen y los muertos resucitan. Pero no le dice por qué ni cuándo lo va a sacar de la cárcel. Y no le dice que lo va a salvar de la muerte. Las expectativas de Juan siguen frustradas. Siguen aparentemente frustradas, pero Juan entiende perfectamente el mensaje de Jesús. La liturgia de este tercer domingo del Adviento, el domingo de la alegría, nos llama precisamente al gozo de saber que Cristo va a nacer entre nosotros en Navidad. Pero nosotros estamos en la cárcel. Estamos con Juan Bautista en la cárcel pensando, ¿por qué no nos dice que es Él? ¿Por qué no se manifiesta como nosotros pensamos que debiera manifestarse? ¿Por qué no para el mal? ¿Por qué no premia el bien?
¿Por qué tenemos que pasar por esta persecución de que cada vez que confesamos nuestra condición de católicos nos miran y se ríen de nosotros? Porque somos la prolongación de la Inquisición en esta sociedad del siglo XXI. Nosotros encarnamos las ideas antiguas, obsoletas, que privan de libertad al hombre, que lo coartan, que lo discriminan. Y tenemos que sentir alegría frente a todo esto. Me parece que es lindo pensar en este domingo que tenemos que hacer las cuentas. Tenemos que hacer las cuentas de nuevo. Hasta ahora ha resultado muy cómodo practicar un cristianismo, una fe católica formal, porque no perdíamos nada, no tenía ningún costo. Pero ahora tiene costos. Y entonces hay que sacar las cuentas. Juan Bautista sacó las cuentas y le dieron, porque se acordó en su corazón de esta promesa de Dios: sean fuertes, no teman, porque Dios es el que viene a salvarnos. Sacó las cuentas y sabía que su identidad última estaba en Dios, que su última forma de entenderse a sí mismo estaba en Dios. Entonces pudo morir alegremente, pudo entregar su vida alegremente, porque sabía que su identidad final y su eternidad estaban en Dios. Nosotros tenemos que sufrir todos los días las sonrisitas irónicas, las burlas o algunas veces el desprecio y la discriminación por confesar nuestra fe y nuestra forma de pensar o lo que nos enseña el Evangelio. Pero ahora ya no es tan cómodo, entonces hay que sacar cuentas. Si nos conviene seguir profesando una fe formal, o si nos comprometemos en serio, o si estamos dispuestos, como Juan el Bautista, desde la cárcel a aceptar la muerte alegremente. Es un tiempo para volver a pensar que necesitamos imperiosamente que los ciegos vean, que los paralíticos caminen, que los leprosos sean purificados, que los sordos oigan y los muertos resuciten. Y somos todos nosotros, los ciegos, los paralíticos, los leprosos, los sordos y los muertos, que necesitamos que Jesús venga a curarnos. Necesitamos imperiosamente que Él nos muestre eso que dice Isaías: Él mismo viene a salvarnos. No tengan miedo, sean fuertes ante esta situación desfavorable y crucificante muchas veces. Sean fuertes y no tengan miedo, porque Dios en Jesús viene a salvarnos. Un tiempo para definirnos, un tiempo para sacar cuentas y definirnos, porque si queremos vivir nuestra fe cristiana lo tenemos que hacer en serio. Cuesta demasiado hoy profesar la fe católica para vivirla mediocremente, para vivirla de una forma formal y no con un compromiso profundo. La Navidad nos pone delante de una elección. Si Él nace, si en verdad Jesús viene a nacer en nuestros corazones, entonces tenemos que tomar una decisión de recibirlo con alegría, pero sabiendo que somos Juan, que somos el Bautista en la cárcel, y que eso nos produce alegría, que esa presencia de Dios en nosotros nos produce alegría, por más que no entendamos, y que el Cristo que nace no responda a las expectativas que nosotros tenemos. Juan creyó, y porque creyó recibió esta alabanza, la única en el Evangelio, sobre un hombre, el más grande nacido de mujer. Fue el más grande nacido de mujer porque se dejó curar por Jesús, en sus ojos, en sus oídos, en sus parálisis, en sus lepras. Y más allá de sus expectativas creyó en lo que Dios le había dicho. Tené fuerza, no te desanimes, Dios viene a salvarte en Jesús. Pidámosle a Él hoy esa gracia de que Él nos llene con su fuerza y con su alegría. Y por más que estemos en la cárcel con Juan el Bautista y no entendamos por qué Él, encarnándose, no arregla el mundo, sigamos creyendo que nos viene a salvar.